Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahorita vamos a trabajar con lo que es estimación con muestras pequeñas. Estábamos viendo nosotros lo que eran los intervalos de confianza. Cuando tenemos dos muestras, inferencia de poblaciones por intervalo de confianza, con muestras independientes y muestras grandes. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos muestras pequeñas. ¿Cuál era el estadístico con el cual nosotros trabajábamos cuando teníamos muestras pequeñas? Gloria o Grace. O sea que con la distribución T. Con la distribución T, ese es el estadístico que nosotros trabajamos, ¿no? Y se reconoce como medias muestras pequeñas cuando es menor a 30 observaciones. ¿Ya? No, ¿cuáles son los criterios que nosotros partimos a partir de esta condición? Primero, que las poblaciones están distribuidas normalmente, o sea, estos son los criterios, o sea, para utilizar esta metodología de cálculo, tenemos que manejar estos dos criterios. De que las poblaciones se encuentran normalmente distribuidas, como una distribución normal, y que las poblaciones son desconocidas. O sea, cuando nos referimos a la población, nos estamos haciendo énfasis a la población total. ¿Sí? Entonces, y trabajamos con muestras pequeñas. ¿Ya? Entonces aquí también trabajamos con el supuesto de que las varianzas son idénticas o tienen un mismo nivel de comportamiento en las varianzas. Son iguales. Pero no las conocen las varianzas de este caso. Entonces, cuando nosotros queremos sacar una varianza común, dentro de los intervalos de confianza, sería calculado bajo esta fórmula, ¿sí? Que ustedes ven aquí que es la variación de n-1. Como si nosotros lo trabajamos nuevamente, vamos a tener que se deduce a este cálculo cuando tenemos un intervalo de confianza, su desviación estándar, ustedes se dan cuenta que es la misma, solamente que es con muestras pequeñas. Entonces aquí tenemos que el parámetro poblacional, este es el parámetro muestral, el estadístico, que ya ahora es el estadístico T, y tenemos acá arriba la desviación estándar del primer grupo de muestras pequeñas y la desviación estándar del segundo grupo de muestras pequeñas. Y obviamente, recuerden que aquí tenemos con el tema de los grados de libertad, ¿no? Hay que tener en cuenta que vamos a hacer los grados de libertad, ya no es 1, sino que ahora vamos a tener 2 grados de libertad que vamos a tener que considerar cuando hagamos el cálculo, porque tenemos 2 variables. Recuerden que nosotros anteriormente decíamos que los grados de libertad eran -1, por lo que tenemos una variable. Acá como son 2 variables que hacen referencia a 2 poblaciones, entonces va a ser 2 grados de libertad. Cuando vayan a buscar los valores en las tablas, ¿no? El valor del estadístico con respecto a sus grados de libertad. ¿Ya? Entonces, para ir directo a la práctica, vamos a resolver este ejercicio. A ver, Gloria, ayúdame con la lectura. A ver, dice, en la cafetería de los estudiantes, una máquina expendedora de bebidas dispensa bebidas en tazas de papel. Una muestra de 15 tazas de una media de 15.3 onzas con una varianza de 3.5. Después de ajustar la máquina, una muestra de 10 tazas produce un promedio de 17.1 onzas con una varianza de 3.9. Si se asume que, La desviación estándar. la desviación estándar es constante antes y después del ajuste, construya un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre los contenidos promedios de llenado. Se asume que las cantidades dispensadas están distribuidas normalmente. ¿Ya? Listo. Miren aquí cuál es la novedad. ¿Sí? La novedad que tenemos es que estamos asumiendo
de que ambas muestras con las que estamos trabajando tienen el mismo tamaño en respecto a su desviación estándar. Por eso nosotros aplicamos esta fórmula de ajuste, que es para encontrar la desviación estándar o la varianza, ¿no? O sea, aquí calculamos la varianza individual. Y acuérdense que estamos aquí partiendo en el supuesto de que las varianzas son idénticas, ¿sí? O sea, vamos a decir que la varianza de la primera muestra es igual a la varianza de la segunda muestra. Por eso es que nosotros calculamos primero la varianza individual, que en este caso estamos partiendo bajo el supuesto de que son las mismas, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí que cuando estemos en el intervalo de confianza, 3.66 y 3.66. Ambos son, y ustedes me pueden decir, pero profe, no me da la varianza. No te da la varianza, dice, pero diciendo, pero profe, me pueden decir, pero aquí ya me está dando la varianza que es 3.9 para el uno, y para el otro es 3.5. Aquí lo que yo debería hacer es reemplazar 3.5 y 3.9, y listo. ¿Sí? Son diferentes, me pueden decir, pero es correcto. La varianza al cálculo individual son diferentes, pero nosotros estamos partiendo bajo el supuesto o bajo el concepto de que como las varianzas poblacionales son desconocidas, pero sabemos que estadísticamente son iguales. Entonces tenemos que hacer este ajuste. ¿Por qué hacemos este ajuste? Porque tenemos pocos datos. Acuérdense que por la ley de distribución, de lo que mencionaba el teorema del límite central, mientras más pequeñas y mientras menos sean las observaciones, un poco más dispersas van a ser las variaciones. Entonces, como acá tenemos ese efecto, lo tenemos que corregir. ¿Y por qué lo corregimos? Por el medio de aquí, de los grados de libertad. Entonces hacemos ese efecto y recalculamos la varianza basándonos bajo el supuesto de que son estadísticamente iguales. Entonces, dado eso, lo único que tenemos que hacer es calcular. Entonces tenemos 3.5, que es 3.5, la varianza de la primera muestra, por 14, que es la primera muestra. Acuérdense que acá es n menos 1, ¿no? Perdemos un grado de libertad. Acá también perdemos un grado de libertad y abajo ajustamos esos 2 grados de libertad. Entonces, aquí es 3.5, aquí va a ser que multiplica a 15 menos 1, y acá es 3.9 que multiplica a 10 menos 1, porque son 10 tazas. Entonces, por eso tenemos 9. Todo esto dividido para la primera muestra, que son 15, más la segunda, que son 9, y como arriba ajustamos un grado de libertad para cada muestra, abajo también lo tenemos que ajustar, pues, ¿no? Para que no se afecte la ecuación. Si no, se va a afectar la ecuación. Entonces, esto, si lo recalculamos, nos va a dar 3.66. Estamos trabajando con un nivel de confianza del 5%. Entonces, aquí sabemos que los grados de libertad van a corresponder al total de observaciones, que son, en este caso, 15 más 10, 25 observaciones, y los grados de libertad que perdemos, que son 23. Entonces, con esto ya tenemos la información para poder encontrar el valor del estadístico, ¿no? Entonces, lo que se va a encontrar en las tablas Z. Entonces, ustedes se van a la tabla Z, buscan en el nivel de error del 0,05 con 23 grados de libertad, y ustedes ahí les va a salir que es 2.069. Lo pueden confirmar en las tablas. Bueno, ¿se acuerdan que ustedes me preguntaban en algún momento? Decían, pero profe, aquí tenemos cantidades grandes, ¿qué pasa? Entonces, muchas veces es porque hacemos la suma. Imagínense que una muestra fueran 27 y la otra muestra fueran 25. Entonces, van a ser, en la suma, van a ser más de 30. Entonces dirían, no, pues ya no es una media o un estimador con pocos datos, sino ya pasaría a ser una distribución Z. Pero no, estamos haciendo por diferencias de poblaciones. Por eso es que teníamos que la T se calculaba para distintos números, cuando ustedes veían eso que salían, que era 120, mayor que 120, cuando se mostraban en las tablas. Entonces aquí el procedimiento es idéntico, ¿no? X barra menos X barra sobre, más o menos el estadístico, que ya lo calculamos, por la desviación. Entonces acá simplemente reemplazamos 15, que es
15.3 que es x barra 1, acá lo tenemos, 15.3 x barra 1, menos 17.1 que es x barra 2. X barra 1 menos x barra 2, más menos el estadístico t, que ya lo calculamos, 2.69, que multiplica a la varianza individual. Recuerden que aquí estamos partiendo que las varianzas son idénticas estadísticamente hablando. Entonces va a ser 3.66 dividido para su población más 3.76 dividido para la segunda población. La suma de los dos, sacamos raíz y tenemos la diferencia de la desviación estándar para muestras pequeñas cuando varianzas desconocidas y son idénticas. Entonces, aquí tenemos el intervalo de confianza y nosotros vamos a tener que el estimador o la media va a estar comprendido entre menos 3.4 y 0.19. ¿Qué nos está preguntando? ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? A ver, Grace. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Grace. Aquí está. Nos pide ajustar, después de ajustar hay que construir un intervalo de confianza del 95% para encontrar la diferencia entre los contenidos. Eso nos está demostrando. La diferencia entre los contenidos. Se asumen, se han distribuido, se produce un promedio constante y después. A ver, una máquina expendedora dispensa bebidas de papel. Si una muestra con una varianza después de ajustar la máquina, produce un promedio. Si se asume que es constante y después construye un intervalo de confianza para la diferencia de los contenidos. Entonces queremos ver si hay diferencia en los contenidos. O sea, hasta qué nivel de tolerancia nosotros vamos a poder expresar si existe o no existe diferencia entre los contenidos. Entonces nosotros podemos decir de que si hay un entre menos 3.41 y menos 0.19 onzas, aquí se refiere a onzas, si hay una diferencia entre menos 3.41 onzas y menos 0.19 onzas, se podría decir de que no existe diferencia entre los contenidos. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos, es decir, se puede tener con un 95% de confianza que el ajuste incrementó y el nivel del contenido promedio va a estar entre 0.19 y 3.41 onzas. Esa es la diferencia que puede estar entre el contenido de una muestra con respecto a la otra. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Está sencillo, ¿no? Está sencillo. Ahorita sí se ve medio sencillo, profe, pero ya después se ponen unos ejercicios difíciles. Pero si son los mismos ejercicios de aquí del libro, que se los estoy mandando de tarea. Te tienes que practicarlo, pues, Gloria. ¿Ya? Vamos a ver otro. Ya, este háganlo ustedes, ¿ya? Aquí les voy a leer. Las negociaciones salariales entre su empresa y el sindicato de sus trabajadores está a punto de romperse. Existe un desacuerdo considerable sobre el nivel salarial promedio de los trabajadores en la planta de Atlanta y en la planta de Newport News, Virginia. Los salarios fueron fijados por el antiguo acuerdo laboral hace 3 años y se basa estrictamente en la antigüedad. Debido a que los salarios están controlados muy de cerca por el contrato laboral, se asume que la variación en los salarios es la misma para ambas plantas y que los salarios están distribuidos normalmente. Miren, aquí nos está dando un escenario de que se asume que las varianzas son idénticas. Las varianzas entre un elemento y el otro elemento son las mismas. ¿Sí? Pese a que está tomando 2 muestras, sabemos que por condiciones contractuales, la desviación que puede tener el un conjunto de observaciones con respecto al otro conjunto de observaciones va a ser muy similar. Se asume que la variación es de los salarios en ambas plantas y que los salarios están distribuidos normalmente. Sin embargo, se siente que existe una diferencia. O sea, hay la percepción de que a pesar de que dicen que son
lo mismo que se está pagando en un grupo que en otro grupo, hay la percepción de que no es así. Entonces, con esto, sin embargo, se siente que existe una diferencia debido a los patrones de antigüedades diferentes entre las dos plantas. El negociador laboral representa la gerencia desea que usted desarrolle un intervalo de confianza del 98% para estimar la diferencia entre los niveles salariales promedio si existe una diferencia en las medias. ¿Ah? Entonces, nos referimos cuando hablamos de las medias, nos estamos refiriendo a la media poblacional, ¿sí? No es a la media muestral, a la media poblacional. Cuando decimos si existe una diferencia en las medias, nos referimos a la media poblacional. Deben hacerse ajustes para que los salarios más bajos alcancen el nivel de los más altos. Entonces, y nos proveen esta información, ¿ya? Entonces, resuelvan, ¿no? Les voy a dar 5 minutos para que lo resuelvan. Voy a poner pausa para que... Ya listo, Gloria. Entonces te comparto la pantalla y ahorita puedes compartir. ¿Ya? Entonces, para que compartas la pantalla, Gloria. Muestro. Muestra lo que hiciste. ¿Cómo es? Sí, muéstranos lo que hiciste y ¿Qué explícalo. hice en el cuaderno, profe? No importa, no importa. Por eso, Ya. ¿Qué hiciste? A ver, explícanos. ya lo que hice fue, Pero muestra con el a celular. ver, Estás trabajando con el celular. primero encontrar sí, Ya. primero encontrar, luego hice, no me acuerdo, siempre me olvido esto. Ya, no se te... Gloria, parece que tienes problema con la conexión. A ver, Grace, muéstranos tu pantalla. Deja de compartir, Gloria, que parece que hubo problema con tu pantalla, con tu conexión a internet. Grace. Yo solo coloqué la edad, estaba sacando la desviación estándar. Ya, perfecto. Ya, calculabas la desviación estándar, muy bien. ¿Por qué hacías esto? Porque nosotros estamos asumiendo que las desviaciones son similares, ¿no? Y con esa nueva desviación estándar, muy bien, Grace. Lo siguiente que tenías que hacer era calcular el intervalo de confianza, ¿no? Listo, muy bien hecho, Grace. Ya está quedando claro, que es lo que me interesa, que ustedes entiendan toda esta dinámica. Entonces yo voy a compartir la pantalla, que hasta aquí hizo Grace, calculó la desviación estándar conjunta, la única desviación estándar entre las diferencias, y luego tenían que calcular los intervalos. Ya con los intervalos nosotros íbamos a tener que el salario promedio estará entre, o sea, con un 98% de seguridad, el salario promedio estará entre 9.5 más y 5.9 menos. Si va a estar entre un 9.15 más, como estamos poniendo al de adelante, mi1, ¿quién era? Era el salario de Newport. Entonces, para Newport va a estar 9.15 más que el salario de Newport y menos, menos 5.09 del salario de Newport. ¿Por qué sumamos como referencia al salario de Newport? Porque corresponde a mu1. ¿Sí? Acuérdense que fue la primera muestra. Tenemos dos lugares. Entonces, va a estar entre, la diferencia va a estar, ¿dónde está el ejercicio? Acá, aquí. Me pasé, acá. Aquí está. ¿Ya? Va a estar entre estos dos puntos. ¿Listo? Y eso sería todo lo que vamos a ver hasta ahora. Entonces, hoy día hemos visto prácticamente dos temas. Cuando tenemos diferencia de poblaciones con muestras grandes
y varianzas diferentes, y cuando tenemos diferencia de poblaciones con muestras pequeñas y varianzas iguales. ¿Ya? Y recuerden que tenemos la tarea, van a hacer ustedes 2 ejercicios, los van resolviendo. Ya cuando vayamos al presencial me llevan para revisarlos, ¿sí? Y ahí trabajamos con la misma dinámica. Y nos queda, Profe, y de este no hay tarea. de este todavía no, es que tenemos, acá son varianzas desiguales, tenemos que ver esto, y de ahí van a ser, de los ejercicios de acá, son 6, van a ser 4. Ustedes van a trabajar 2 ejercicios que tengan varianzas desiguales. Varianzas iguales, ¿ya? Van a trabajar de los de acá 2 ejercicios que tengan varianzas iguales. Y para la siguiente clase que vemos con varianzas desiguales, van a escoger 2 ejercicios que tengan varianzas desiguales. Aquí están mezclados. ¿Ya? O sea, ahí están mezclados, profe. Sí. Por eso es que no les he mandado todavía esa Y tarea, a ver, para que vayas adelantando. entonces, ya. Hacemos cuando ya nos mande. ¿Ya? De momento tenemos esos 2 ejercicios. Los otros para que vayan adelantando, ¿ya? Ya. Entonces nos vemos, ya sería la próxima semana, ¿no? Tenemos que ponernos al día, que ya que han estado de vacaciones. Bueno, pasen bien. Nos vemos la próxima clase. Pasen bien. Ya, profe, una pregunta. Y para mañana Economía Internacional, También tenemos clase, pues. Para economía por aquí internacional. mismo, pero. Esperemos a ver qué dicen las autoridades. Yo creo que va a seguir así. Ya.